Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un tumor cerebral. Tumor cerebral viene a ser una masa anormal que va a distorsionar las formaciones neuroanatómicas. Su imagen viene a ser variable y todo está en relación a la composición celular, la presencia o ausencia, ya sea de sangrado en forma de hemorragias o por la presencia o ausencia de calcificaciones. Los tumores intracraneales se pueden clasificar de varias formas. Las principales son tumores intraaxial o extraaxial, en las cuales las lesiones extraaxiales se van a localizar por fuera del parénquima cerebral y pueden tener su origen a nivel de la pía o dura madre y se sitúan a nivel del territorio subdural, epidural o intraventricular. ¿Qué características va a tener? Se va a identificar una masa como extraaxial cuando hay un desplazamiento de lo que es la sustancia blanca y gris hacia la parte central, cuando hay presencia de una hendidura que corresponde a la presencia de líquido cefalorraquídeo, a la dura madre y a los vasos, que va a separar a la masa que está fuera del parénquima cerebral y también puede haber remodelación ósea a nivel de la calota craneal que está adyacente al tumor. Aquí tenemos un esquema que nos diferencia mucho mejor de lo que es un tumor intraaxial, que es esta, del extraaxial. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos de un tumor intraaxial? Entonces, la localización del tumor es a nivel central, como ustedes están viendo. Los cambios óseos, porque está alejado de la calota craneal, van a ser infrecuentes, a no ser que esta tumoración vaya creciendo poco a poco y luego ya se sitúa adyacente a lo que es la calota craneana. Ahora, en relación a la zona de unión de la sustancia blanca con la sustancia gris, como lo vemos a este nivel, ¿no? Esto va a estar desplazado periféricamente, o sea, marginalmente, hacia afuera. Y el córtex va a estar expandido o edematizado, como en este caso. Vemos un edema, incluso como que se está perdiendo lo que es esa diferenciación entre la sustancia blanca y gris. El espacio subaracnoideo, como eso nos va a hacer un efecto de masa, este espacio va a ir disminuyendo, va a ir obturándose, ¿no? En lo que es la hendidura del líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el cerebro, en ese caso está ausente. En relación a los ángulos con las meninges adyacentes, estos ángulos van a ser agudos. Tiene las mismas características que los tumores intraparenquimales en lo que es los pulmones, si ustedes recuerdan. Y en relación a si hay una invasión de la dura madre o transfrixial, eso es muy frecuente, dependiendo del tamaño del tumor. Si hay desplazamiento de la dura madre, igualmente es a nivel periférico. Y si hay un realce de las meninges adyacentes, o sea, el signo de la cola dural, es infrecuente en este caso. En relación a los tumores extraaxiales, ustedes ven que su localización es periférico. Cambios óseos va a ser frecuente porque estamos teniendo adyacente o junto lo que es la calota craneana, en la cual puede sufrir cambios de esclerosis, adelgazamiento, erosiones y hasta lisis ósea. Ahora, en relación a lo que es la sustancia blanca y gris, esta se va a encontrar desplazada hacia la parte central, ¿no? Nos va a hacer un efecto de masa, va a desplazar esta parte de la sustancia blanca y gris e incluso puede también desplazar lo que es la línea media. En relación al córtex, este puede estar aplanado o respetado. En relación a los vasos piales, estos vasitos de acá también van a ser desplazados hacia la parte central
El espacio subaracnoideo, como ustedes ven acá, va a estar aumentado, ¿no? En lo que es la hendidura del líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el cerebro, va a estar también presente, y es esta parte, esta zona se llama la hendidura. En relación al ángulo que va a formar con las meninges, nos va a formar un ángulo obtuso. En relación a la invasión de la dura, es posible, porque está adyacente, está junto prácticamente a la dura madre. Lo que es el desplazamiento de la dura va a ser periféricamente en las lesiones en las cuales se encuentran a nivel intradural. Y en lo que es el realce de las meninges adyacentes o el signo de la cola dural va a ser frecuente. Y ustedes esa característica lo van a ver mucho mejor en lo que son los meningiomas. Entonces, el patrón de análisis de estos tumores, en los tumores intracraneales, lo más importante es que no van a estar en contacto con el hueso o la calota craneana ni con la hoz del cerebro, va a estar central su localización. Normalmente no van a generar, por lo tanto, ¿no?, cambios óseos. Va a haber una compresión de lo que es los espacios subaracnoideos que están con líquido cefalorraquídeo y también a nivel de las cisternas. Puede haber destrucción de la sustancia blanca y gris y se van a nutrir de vasos internos, mientras que los tumores extraaxiales va a tener una continuidad con el hueso o la hoz del cerebro, por lo tanto van a producir cambios a nivel del hueso, que ya se explicó ya, que puede ser la esclerosis, el adelgazamiento, la lisis o erosiones. Se van a ensanchar los espacios con líquido cefalorraquídeo y las cisternas. Se va a preservar la unión de la sustancia blanca y gris, pero estas van a estar desplazadas medialmente y se van a nutrir de vasos durales. Entonces, tenemos otro tipo de clasificación que va en relación a la localización de la tienda del tentorio. Entonces, según su ubicación de la tienda del tentorio, vamos a tener por encima de la tienda a los tumores supratentoriales, en los cuales vamos a tener los lóbulos temporales, frontales, parietales, occipitales, y la zona profunda donde vamos a encontrar el hipotálamo. Mientras que en lo que es la zona, ¿no?, infratentorial, que corresponde a cerebelo, a lo que es la protuberancia bulborraquídeo, que viene a ser todo esto, el tronco encefálico, y también la médula espinal, va a corresponder a la zona infratentorial. Entonces, los tumores que se localizarán a ese nivel son tumores infratentoriales y los tumores que están por encima de la tienda del tentoriales. Así tenemos cuáles son los tumores de localización más frecuente, ¿no? Entre los tumores supratentoriales, que se van a localizar en los lóbulos cerebrales, en los hemisferios profundos, los más importantes o más frecuentes son los gliomas. Entonces, dentro de los gliomas tenemos el astrocitoma y el glioblastoma. También tenemos al meningioma y algunas metástasis. En lo que son los tumores infratentoriales lo vamos a dividir por grupos. En los adultos, los tumores más frecuentes a nivel del ángulo pontocerebeloso es el neurinoma del acústico. Y en otras localizaciones podemos encontrar, por ejemplo, el glioma del tronco cerebral, también las metástasis, el hemangioblastoma y el meningioma. En los niños vamos a encontrar tumores a nivel de la línea media, como son el meduloblastoma y el ependimoma. Y en los tumores que se localizan a nivel de los hemisferios cerebelosos, el más importante, el astrocitoma. La localización se relaciona si esta lesión se va a encontrar por encima o por debajo de la tienda del tentorio.
En la fosa posterior, la localización más común de las neoplasias cerebrales primarias es en lo que es el grupo de pacientes pediátricos. El astrocitoma, meduloblastoma, ependimoma y el glioma del tronco son los más frecuentes a nivel infratentorial. Y entre el 15 a 20% de los tumores cerebrales intraaxiales son infratentoriales, estando en este grupo el hemangioblastoma. Algunas lesiones son multicompartimentales, quiere decir que puede encontrarse tanto a nivel supratentorial e infratentorial, como son los tumores epidermoides. Y a nivel incluso del propio tentorio podemos encontrar a los meningiomas. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos resumen los principales tumores supratentoriales, en los cuales tenemos cuál es la frecuencia de presentación según la edad, dónde se localiza con mayor frecuencia y cuál es la clínica que puede presentarnos. Así tenemos en lo que es el astrocitoma pilocítico, que puede presentarse en menores de 20 años. Su localización más frecuente, en un 60%, viene a ser el cerebelo, el nervio óptico, el quiasma óptico, o también adyacente al tercer ventrículo o a nivel del tronco encefálico. Su presentación en lo que es la parte clínica viene a ser una hipertensión intracraniana, y dependiendo de si hay afectación del nervio óptico a nivel del quiasma, por ejemplo, va a presentar una pérdida de visión, ¿no? Con lesiones de la vía a nivel de la vía óptica. En lo que es el meduloblastoma, es más frecuente su presentación en menores de 10 años. Su localización más frecuente es a nivel del cuarto ventrículo en el techo, y la clínica es de una hipertensión intracraneana, también asociado a macrocefalia. En el ependimoma, el pico de edad más frecuente de presentación viene a ser entre 3 a 5 años, y las 2/3 partes de estos tumores se localizan a nivel infratentorial en el cuarto ventrículo a nivel del suelo. Su clínica, una hipertensión intracraneal. En lo que son los gliomas del tronco del encéfalo, el pico de edad viene a ser entre 3 a 10 años de edad. Es más frecuente en la protuberancia y le sigue el mesencéfalo y luego el bulbo. Su clínica es de una hipertensión intracraneal y puede haber también parálisis de los nervios craneales. Los tumores teratoideos y rhabdoideos atípicos es más frecuente en menores de 3 años, 47% tienden a infratentoriales y rara vez se localizan a nivel de la línea media. Entre la presentación clínica, una parálisis facial o una masa. En lo que es el papiloma de los plexos coroideos, es más frecuente en los niños menores de 2 años. Se puede localizar a nivel de los ventrículos laterales en un 80%. Y también a nivel del cuarto ventrículo, tercer ventrículo o en forma múltiple, en ese orden. La clínica va en relación a una hipertensión intracraneana, una macrocrania, las fontanelas pueden presentarse abombadas y también la presentación de convulsiones. El carcinoma de plexos coroideos es más frecuente en menores de 5 años, su localización es en los ventrículos laterales y la clínica es de una hipertensión intracraneana con focalidad neurológica. En relación a lo que son los tumores infratentoriales, también tenemos una relación de los tumores más frecuentes. Así tenemos en el astrocitoma de bajo grado, dentro de las generalidades, se presenta más en pacientes de 20 a 45 años. Las 2/3 partes vienen a ser tumores supratentoriales, siendo el lóbulo frontal y el lóbulo temporal las localizaciones más frecuentes y se presenta con convulsiones. En el astrocitoma pilomixoide, que tiene una variante más agresiva del astrocitoma pilocítico, se presenta con mayor frecuencia en menores de 4 años.
La localización más frecuente es supracelular, ¿no? A nivel del hipotálamo, el quiasma óptico, y también a nivel de los hemisferios cerebrales como el lóbulo temporal. Ahora, la clínica. Su clínica va a ser de una hipertensión intracraneal, puede haber retraso del desarrollo, alteraciones visuales, si hay alteración o afectación a nivel del quiasma óptico. También puede haber una disfunción hipotalámica, si esta afecta a nivel del hipotálamo. En lo que es el santo astrocitoma pleomórfico, su presentación es en menores de 18 años, la localización más frecuente es supratentorial, más a nivel del lóbulo temporal, le sigue el lóbulo frontal y luego el lóbulo parietal y ya en menos frecuencia el lóbulo occipital. Entonces, acá podemos tener pacientes que presentan epilepsias de larga evolución, cefaleas y focalidad neurológica. Mientras que en el astrocitoma de alto grado, como son sus formas, el astrocitoma anaplásico, se puede presentar a cualquier edad de la vida, teniendo un pico, ¿no?, en pacientes de 40 a 50 años. Se localiza mayormente a nivel de la sustancia blanca, en lo que es lóbulo frontal y temporal, mucho más frecuente. Y en los niños es más frecuente a nivel de la protuberancia. Ahora, en la clínica, deterioro clínico acelerado en el paciente. El glioblastoma multiforme también se puede presentar a cualquier edad de la vida, pero tiene un pico a los 45 y 75 años de edad. También se localiza mayormente en la sustancia blanca, a nivel del hemisferio del lóbulo frontal, seguido del temporal, parietal y menos frecuente en el occipital. En lo que es la clínica, es variable según dónde se va a localizar el tumor. Puede presentarse convulsiones, hipertensión intracraneana y déficit neurológico focal. Los glioblastomas mixtos, como los oligoastrocitomas, también se presentan a cualquier edad de la vida y tienen un pico entre los 40 a 60 años de edad. Se localizan a nivel del córtex y la sustancia blanca subcortical en el lóbulo frontal y temporal con mayor frecuencia. Su forma de presentación es con hipertensión intracraneana. Y el oligodendroglioma, también a cualquier edad de la vida, habiendo un pico entre los 40 y 50 años de edad, se localiza en el córtex y a nivel subcortical en el lóbulo frontal, y la clínica es de una hipertensión intracraneal. Ahora, también tenemos la localización intraventricular o extraventricular. En lo que es la lesión intraventricular, vamos a encontrar que esta masa va a expandir a los ventrículos y los vasos de los plexos coroideos se van a dirigir hacia la lesión, mientras que en la lesión extraventricular puede producir desplazamiento y colapso de las cavidades ventriculares. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación de los tumores cerebrales? Vamos a tener unos criterios en relación a la evaluación radiológica. Nosotros vamos a tener que ver si es una lesión única o múltiple. Quiere decir, vamos a evaluar el número de lesiones. ¿Dónde se localiza esta lesión? ¿Es intraaxial, extraaxial, supratentorial, infratentorial? ¿En qué área se está localizando? Ver sus características, si capta significativamente o no capta significativamente la sustancia de contraste, si este tiene calcificaciones o no, y si tiene también presencia de hemorragia, ¿no? Por la tomografía vamos a ver lesiones tanto hipo o hiperdensas, y por resonancia veremos lesiones hipo o hiperintensas. También podemos tener lesiones isointensas o isodensas. Ahora, el estudio inicial de una masa intracraneal se suele iniciar solicitando una tomografía. Y esto, bueno,
es un estudio rápido, ya casi accesible a la mayoría. Se va a evaluar mucho mejor las características del tumor. Si este tiene calcificaciones, sangrados en su interior, si está produciendo cambios óseos, ¿no?, que puede estar relacionado al tumor. La resonancia magnética también nos va a dar una mayor resolución temporal, mejor contraste con el parénquima cerebral y va a delimitar mucho mejor la lesión. Ahora, es importante saber que los meningiomas son tumores extraaxiales muy frecuentes y se encuentran dentro de estos grupos los tumores neurogénicos, como son el schwannoma, las metástasis durales, las neoplasias con diseminación por el espacio subaracnoideo y los tumores de los plexos coroideos. Otro criterio es la de la evaluación patológica. Y esto va en relación a lo que es el estado celular. Si este tumor es de estirpe primaria o es metastásico, ver el estudio específico utilizando lo que son los marcadores tumorales y también evaluar si es una célula metastásica y cuál es el tumor primario, ¿no? Si este proviene de pulmón, riñón o de melanoma, que son los más frecuentes. Ahora, estos tumores cerebrales por tomografía van a producir signos directos. Dentro de los signos directos podemos encontrar una masa que puede tener una densidad similar, o sea, isodensa, hipodensa o hiperdensa. Y esto va en relación a la estructura, ¿no?, celular de la tumoración. Va a haber un incremento de la densidad cuando se administra la sustancia de contraste, y esto debido a la hipervascularización. Entonces, aquí encontraremos pues un aumento significativo mayor de 15 unidades Hansfield. Dentro de los signos indirectos tenemos que este tumor puede producir por su tamaño un efecto de masa, y al haber un efecto de masa va a desplazar las estructuras. Puede desplazar lo que es los ventrículos dentro de los plexos coroideos, la glándula pineal, la hoz de cerebro, ¿no?, desplazando lo que es la línea media. Puede haber compresión y deformación del sistema ventricular, porque va a deformar las astas, ¿no?, dependiendo del lugar donde se localice. Va a haber afectación del espacio subaracnoideo, puede haber lo que es borramiento de surcos, fisuras, cisternas, o también puede producir una dilatación a distancia. Entre los signos periféricos puede haber un edema peritumoral, quiere decir una hipodensidad que va a rodear a la lesión, una banda hipodensa que es entre el tumor y el tejido cerebral, y también puede haber cambios cuando se administra la sustancia de contraste. El patrón de captación de contraste. La captación de contraste va a indicar que se ha roto la barrera hematoencefálica cerebral, ¿no? Las lesiones intraaxiales que no van a mostrar captación de contraste son porque estos tumores son de bajo grado de malignidad. Así tenemos, por ejemplo, los gliomas y los subependimomas. Las lesiones que se van a realzar significativamente tienden a ser lesiones de alto grado. Así tenemos en este grupo, por ejemplo, el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme. Excepciones en este grupo, el astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma y el oligodendroglioma. El estudio de perfusión tumoral en lo que respecta a la resonancia magnética va a identificar focos de alto grado de malignidad, como el astrocitoma anaplásico, que muchas veces no va a dar una captación de contraste. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos tumores. Aquí tenemos los tumores gliales, ¿no?, que más o menos son entre el 40 a 50% de los tumores gliales. En este grupo vamos a encontrar a los astrocitomas, al oligodendrogliomas, al ependimoma y a los tumores de los plexos coroideos. Veremos el astrocitoma,
que es un tumor frecuente en niños y pacientes que van entre la edad de 20 a 40 años, que tienen un crecimiento lento. El astrocitoma cerebeloso es el que es de mejor pronóstico. Al momento del diagnóstico casi siempre es imposible la extirpación quirúrgica total, ¿no? En ocasiones no es sensible a la radiación. En lo que es los grados, tenemos del grado 1 al grado 4. En el grado 1 está el astrocitoma pilocítico, que es la forma más benigna y predomina más en los niños. En el astrocitoma de bajo grado es más frecuente en los pacientes de 15 a 60 años y tiene una apariencia difusa. En el astrocitoma anaplásico tiende a ser el tumor de alto grado de malignidad, y en lo que es el glioblastoma multiforme es el más frecuente, es también agresivo y su crecimiento tiende a ser rápido. En lo que es el glioblastoma, entonces es un tumor maligno muy primitivo. Su frecuencia es más frecuente entre los 50 y 60 años, raro antes de los 30 años, predomina más en el sexo masculino en una relación de 2 a 3. Su origen puede estar localizado a nivel de la sustancia blanca que va a ir infiltrando la corteza y se extiende hacia el hemisferio opuesto, ¿no? Dentro de sus características es que es un tumor muy vascularizado, entonces va a haber zonas de hemorragia y necrosis y también va a haber un área de edema peritumoral. En lo que es la supervivencia es más o menos de 9 meses, su pronóstico es mucho mejor cuando son pacientes menores de 65 años. Dentro de la clínica inicial es convulsiones y otros síntomas generales que van a ir progresando en pocas semanas. El tratamiento mayormente es quirúrgico, más radioterapia y quimioterapia. En lo que es los oligodendrogliomas, tiene una frecuencia de 15% de los gliomas y se encuentra entre los 40 a 50 años de vida. Su localización es supratentorial en los hemisferios cerebrales. Dentro de las características es que es un tumor de tejido blando, algo rosado grisáceo, a veces puede tener un contenido como mucoide y con cavitaciones y calcificaciones. Su pronóstico es bueno y el tratamiento es quirúrgico. En los ependimomas, que es un glioma que va a surgir a nivel del epéndimo ventrículo, sobre todo a nivel del cuarto ventrículo, puede producir signos de hipertensión intracraneal. También se puede originar a nivel del conducto central de la médula. El tumor no es sensible a radiación y es mejor el tratamiento quirúrgico. En lo que es el faringioma, es un tumor derivado de los restos epiteliales presentes en la porción tuberal del tallo de la hipófisis. Se presenta antes de los 15 años de edad, puede dentro de la clínica un retraso en el desarrollo físico o intelectual, cefaleas, vómitos y defectos visuales. Tienden a ser lesiones quísticas de localización supraquiasmática con menos frecuencia intracelular. Pueden contener cristales de colesterol y depósitos calcáneos que van a ser visibles por la radiografía de rayos X. En los adultos puede tener manifestaciones como disminución de la libido, amenorrea, cefaleas, atipia mental y un síndrome confusional. El tratamiento es aspirando el contenido del quiste y luego extirpando la cápsula del quiste. En lo que es el meduloblastoma, es más frecuente en niños, casi siempre va a surgir a nivel del techo del cuarto ventrículo, puede producir un aumento de la presión intracraneana, puede también presentar síntomas cerebelosos, puede producir siembras a nivel del espacio subaracnoideo y el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. En relación a los meningiomas que se van a originar en la dura madre o en la aracnoides, más que nada va a comprimir, ¿no? Así como estamos viendo en esta imagen.
Es más frecuente conforme avanza la edad. Sus síntomas van a variar según dónde se localice el tumor. Suele ser benigno y de fácil detección. El tratamiento es quirúrgico y su localización por orden de frecuencia es primero a nivel del seno sagital, segundo en la convexidad cerebral, como es en este caso, y también se puede encontrar en áreas celares y paracelares. Entonces aquí estamos viendo en esta resonancia en lo que es el T1 con contraste, una lesión extraaxial, ¿no? De bordes definidos y que está comprimiendo y desplazando lo que es la sustancia blanca y gris hacia la zona medial. Otra de las características importantes es que nos presentan esto, que es una cola dural. Eso es lo más característico en esta lesión. Entonces el meningioma es un tumor extraaxial más frecuente que va a representar el 15% de los tumores intracraneales en el adulto. El 33% de todas las neoplasias intracraneales incidentales corresponden al meningioma. La edad media máxima de incidencia es entre los 45 años, pero puede ir en el intervalo de 35 a 70 años. Es raro en pacientes menores de 20 años y predomina más en las mujeres, en una relación de 1 a 2 o 1 a 4. Puede estar asociado a la neurofibromatosis tipo 2, con aparición en la infancia, donde puede presentarse meningiomas múltiples, y al síndrome del nevus de células basales. El meningioma va a ser el tumor radiolúcido más frecuente del sistema nervioso, con un tiempo de latencia largo entre 20 a 35 años, y esto va en relación a la dosis que va a recibir. Entonces, ¿cuál es su localización y los subtipos de meningiomas? Su localización en un 90% supratentorial, 10% infratentorial, medular a nivel de la médula 12%, y otras localizaciones atípicas también podemos encontrarlo. En lo que es la parte supratentorial, en la convexidad a nivel de los hemisferios laterales, parasagital en el hemisferio medial, facial, caudal al seno sagital superior con extensión bilateral, a nivel del esfenoidal, en la fosa craneal media y a nivel frontabasal. En lo que es infratentorial, en la convexidad del cerebelo y a nivel del tentorio. Y en las localizaciones atípicas, a nivel del ángulo cerebelo protuberancial, en la vaina del nervio óptico y también a nivel intraventricular. Entonces va a haber una amplia variedad de subtipos histológicos. Así tenemos el meningotelial, células tumorales uniformes, el atípico, que va a mostrar mitosis y celularidad aumentada, el anaplásico o maligno. Y se va a clasificar según criterios de la OMS del grado 1 al grado 4. Entonces acá tenemos por tomografía, ¿no?, una lesión en la cual aparentemente es isodenso al parénquima en la convexidad izquierda, a este nivel. Incluso a este nivel estamos viendo que hay una definición en sus bordes, pero aquí perdemos hacia dónde o hasta dónde se está localizando la lesión. Ya en la otra imagen, ya con sustancia de contraste, estamos viendo que esta lesión tiene una implantación, ¿no?, extensa en lo que es la base dural, captado significativamente la sustancia de contraste. ¿Qué otra cosa estamos encontrando? Esta imagen hipodensa, ¿no?, que viene a ser el edema vasogénico. ¿Qué otra cosa estoy encontrando a nivel de esa zona del edema? Que se ha perdido lo que es la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, y que se ha perdido también lo que es los surcos y fisuras a nivel de la lesión, ¿no? Entonces, aquí vemos en el lado derecho
los surcos y cisuras bien delimitados, mientras que aquí se ha perdido esa delimitación. Aquí ya por resonancia, de igual forma, tenemos una lesión, un meningioma a nivel de la convexidad frontal izquierda. En el corte coronal estamos viendo lo más importante, esta zona, que viene a ser la cola dural, sustancia de contraste, ¿no? Muy bien, a nivel del cerebelo, en el lóbulo cerebeloso izquierdo, de igual forma, estamos viendo una tumoración hizo intensa, esto es una resonancia, hizo intensa con la lesión, pero que nos está mostrando una hendidura, ¿no? La hendidura del líquido cefalorraquídeo vascular. Y está haciéndome un efecto de masa, desplazando la parte de la estructura cerebelosa, y miren, el cuarto ventrículo incluso está siendo obturado parcialmente y desplazado hacia la zona contralateral. A este nivel, ya con el contraste, estamos viendo esta zona, una pequeña cola dural. Aquí otra imagen, un meningioma atípico, y estamos encontrando que, por ejemplo, en T1 es una lesión hipointensa, de bordes al parecer definidos, asociado a un edema, ¿no? A esta hipointensidad que rodea la lesión. Y ya con la sustancia de contraste, T1 con sustancia de contraste, vemos que esta lesión está a este nivel parcialmente definido, ¿no? Asociado a edema perilesional, y lo que es la parte de surcos y cisuras también están borradas. Nos está produciendo un efecto de masa, y este efecto de masa está produciendo que la línea media sea desplazada hacia el lado contralateral. O sea, estamos teniendo una herniación. ¿Qué más estoy viendo? Miren, acá es como que hubieran pequeños cambios óseos a nivel de lo que es la parte de la calota, ¿no? ¿Qué otra cosa? En su interior, áreas de necrosis. Estas áreas oscuras vienen a ser áreas de necrosis. Aquí tengo un cuadro en el cual tenemos las principales características y diferencias entre el meningioma y el schwannoma. En el meningioma, como ustedes están viendo, es muy frecuente la presencia de cola dural. La reacción ósea, hay una osteólisis o una hiperostosis. El ángulo con la dura madre es un ángulo obtuso. Calcificaciones se pueden encontrar en un 20% de estos tumores. Los quistes, necrosis es infrecuente, pero no es que no se presente. Y extensión al conducto auditivo interno también es infrecuente. Mientras que en el schwannoma la cola dural es infrecuente, pero a veces puede presentarse. Reacción ósea es infrecuente. El ángulo que va a producirse con la dura madre es un ángulo agudo. Calcificaciones también es infrecuente. Presencia de quistes o necrosis puede presentarse hasta un 10% de los tumores. Y la extensión al conducto auditivo interno es frecuente un 80%. Los schwannomas, también conocido como neurinoma del acústico, tienden a ser tumores benignos y de lento crecimiento, que pueden originarse a nivel de la porción vestibular del octavo par craneal. Puede producir una hipoacusia ipsilateral al tumor. Es el síntoma inicial más frecuente. Puede asociarse a acúfenos, cefalea, vértigo, debilidad o entumecimiento facial. Y el tratamiento es la extirpación, ¿no?, del tumor. Su pronóstico tiende a ser bueno. Es el segundo tumor extraxial en adultos.
Se define como un tumor benigno de las vainas de los nervios que está compuesto por células de Schwann neoplásicas. También se dice que está asociado a la neurofibromatosis tipo 2 y su localización en los nervios craneales, excepto a nivel del nervio olfatorio y óptico, que son nervios que van a carecer de mielina. El 90% van a afectar al séptimo nervio craneal, al vestibular, siendo la masa más frecuente a nivel del ángulo punto cerebeloso o del conducto auditivo interno. Y otra localización son los intracerebrales o parenquimatosos, en un 1%, que van a derivar de las células multipotenciales de la cresta neural, pues se van a encontrar las células de Schwann a nivel intraparenquimatoso. Entonces, entre sus hallazgos radiológicos por tomografía, una masa no calcificada extraaxial ISO o ligeramente hiperdensa en relación al parénquima cerebral, puede tener un realce uniforme o intenso tras la administración de la sustancia de contraste. Tenemos la forma intraparenquimatosa como un quiste hiperdenso con una zona nodular hiperdensa, y por resonancia podemos tener una lesión ISO o hipointenso. En T1 sin contraste, disculpen, acá me he equivocado, es intenso. Puede asociarse a quistes aracnoideos y presentar pequeños quistes intratumorales con niveles de líquido-líquido. Se ve hiperintenso en T2 y cuando se administra la sustancia de contraste puede haber un realce sólido en las 2/3 partes y también en forma anular o mixta en el tercio restante. Entonces acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, aquí en lo que es T1, ustedes saben que en lo que es tomografía y resonancia, el estudio debe ser comparativo. Tenemos que ver el A, B, B, C, S. Y lo primero es buscar asimetrías. Entonces, si yo hago la evaluación, voy a hacer un estudio comparativo tanto en el lado derecho e izquierdo. Y si me voy hacia esta parte, veo que aquí hay una masa en forma de un cono, ¿no? Como un helado de cono. Ya en lo que es la sustancia de contraste en T1 contrastado, voy a encontrar esta imagen que va a realzar, ¿no? Y ya en esta imagen está más magnificada y aquí en una imagen un poco menor estoy viendo esta imagen en forma de helado de cono. En este caso tenemos el schwannoma, ¿ya? A nivel del quinto par craneal. En T1 estoy viendo que es aparentemente, si hago la evaluación, veo en esta zona una asimetría, ¿no? Y podría decir que es una lesión isointensa al parénquima, a nivel de lo que es la fosa media, o sea, a nivel del uncus del temporal. Ya con la administración de la sustancia de contraste, veo que hay un realce de esa zona, hay una delimitación de la lesión e incluso es como que estuviera erosionando la parte del seno. Entonces aquí estamos viendo la misma lesión que capta el contraste en forma significativa, tiene una forma algo ovalada, fusiforme, es una lesión extraaxial, ¿no? Y que, como les decía, en la imagen anterior se ve que está ahí infiltrando la pared externa del seno y aquí se ve mucho más claro, ¿no? Muy bien, entonces acá es esta lesión. Y no vemos una hipointensidad que lo esté rodeando, o sea, no hay humedad. Otro tipo de lesiones son las lesiones quísticas, donde vamos a tener los quistes dermoides, epidermoides y los quistes aracnoideos.
Los quistes dermoides y epidermoides son lesiones de crecimiento lento, poco frecuentes, 1% de las lesiones intracraneales que van a derivar de las inclusiones endodérmicas durante el cierre del tubo neural, que pueden producirse o convertirse a quistes de inclusión no neoplásicos. Van a tener una capa de epitelio estratificado escamoso. El quiste dermoide va a contener elementos mesodérmicos como glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilosos. Entre los hallazgos radiológicos del epidermoide vamos a encontrar que es una masa lobulada, irregular, que se va a insinuar en las cisternas, se puede extender por el espacio subaracnoideo y englobar a los nervios y vasos. Habitualmente se encuentra fuera de la línea media. En la fosa posterior su localización es más frecuente, más a nivel del ángulo pontocerebeloso, y es la tercera masa en frecuencia en esa localización, y 20% es a nivel del cuarto ventrículo. Por tomografía son lesiones mayormente hipodensas, que tienen una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo y tiene variantes raras que pueden ser densos en un 10%, que pueden contener calcio y característicamente no van a realzar tras la administración de contraste. Por resonancia, en todas las secuencias se van a observar la intensidad similar al líquido cefalorraquídeo. En T1 lo veremos hipointenso, en T2 lo veremos hiperintenso, ¿no? Porque en esa forma se visualiza el líquido cefalorraquídeo en esas secuencias. Y presenta una difusión restringida, quiere decir una señal aumentada. Por tomografía estamos viendo a nivel del cuarto ventrículo, ¿no? Que se ve una lesión hipodensa, que incluso es como que estuviera dilatando el cuarto ventrículo. Esta tomografía axial en ventana parenquimal a nivel de la fosa posterior, a nivel del cerebelo, ¿no? Lo estamos viendo acá, de igual forma, pero aquí vemos ya con la inyección de la sustancia de contraste y vemos que no realza la lesión. En esta zona, de igual forma, tenemos un quiste epidermoide que es hizo intenso con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A este nivel es hiperintenso con el líquido cefalorraquídeo, de igual forma, es una masa lobulada, ¿no? En el quiste dermoide tiende a ser un quiste unilocular, bien delimitado, a nivel de la línea media, puede estar en la región celar o paracelar, puede romperse y diseminarse como gotitas de grasa hacia las cisternas y producir un nivel de grasa líquido en los ventrículos, ocasionando una meningitis química. Por tomografía vemos una masa quística redondeada de densidad grasa, en un 20% puede tener calcificaciones y cuando se inyecta la sustancia de contraste no realza. Por resonancia, en la secuencia T1, el quiste se va a mostrar hiperintenso, así se confirma que es una densidad grasa. Aquí tenemos por tomografía, ¿no? Una lesión quística con calcificaciones periféricas, localizada a nivel paracelar derecha. Entonces, si ustedes ven, estas áreas son de densidad cálcica, ¿no? El quiste aracnoideo es un quiste de líquido cefalorraquídeo que puede ser ovoideo, redondo, o a veces puede tener la imagen de la zona donde se localiza. Es una lesión quística bien delimitada, tiene rasgos de masa extraaxial. Los quistes aracnoideos pueden
de desplazar las estructuras dependiendo de su tamaño, pero no van a englobar vasos y nervios como lo hacen los quistes epidermoides. Su localización más frecuente es a nivel de la fosa medial, en un 50%, 10% supracelular y el otro 10% a nivel del ángulo pontocerebeloso. Representa el 1% de los tumores intracraneales y puede encontrarse a cualquier edad de la vida. Incluso en pacientes asintomáticos se detecta en forma incidental o también, dependiendo del tamaño, puede cursar con cefalea, hipoacusia, defectos visuales que puede producir la lesión quística al comprimir las estructuras adyacentes a ella, ¿no? En los de localización supratentorial puede producir también una hidrocefalia obstructiva. Dentro de los hallazgos radiológicos tenemos la tomografía, que es una imagen quística de densidad idéntica al líquido cefalorraquídeo que no va a realzar al contraste y puede expandirse e ir remodelando los huesos. Por resonancia, igual, la señal que va a dar es similar a la del líquido cefalorraquídeo según la secuencia donde se visualice y suprimiéndose completamente en la secuencia de Fleer. Entonces acá tenemos lo que es una lesión, ¿no? Quística a nivel del cuarto ventrículo. Estamos encontrando bien delimitada una intensidad similar a la del líquido cefalorraquídeo. Esto viene a ser el cuarto ventrículo y que a este nivel, si lo ven, está el cuarto ventrículo y es una forma no en tienda de campaña como normalmente tiene esa zona, ¿no? Sino es ya una forma algo ovalada y a este nivel de igual forma. Otro grupo son los tumores óseos y dentro de los tumores óseos tenemos al cordoma, que es un tumor localmente agresivo, de lento crecimiento y que deriva de los restos notocordales. Se va a identificar mayormente a nivel de la línea media, en la silla turca al coxis, un 50% son sacrocoxigios, 15% a nivel de los cuerpos vertebrales, el 35% a nivel de las bases del cráneo, con extensión hacia la fosa craneal media o posterior y puede ir comprimiendo lo que es la protuberancia o la nasofaringe. Su síntoma principal es la oftalmoplegia y síntomas visuales de comienzo gradual. Acá, por ejemplo, tenemos en esta tomografía, ¿no? A nivel de la línea media, a nivel de lo que es el clivus, una lesión de densidad cálcica, de bordes irregulares, que está produciendo, al parecer, destrucción en la matriz ósea. Por resonancia, de igual forma, más o menos a nivel de la línea media, ¿no? A nivel del clivus, y hay destrucción, pero su densidad no es una densidad homogénea, sino es una densidad heterogénea, por la cual este tumor está presentando áreas de hemorragia, áreas mucoides y está produciendo lo que es un efecto de masa desplazando, ¿no? Desplazando sutilmente lo que es la línea media 1 y se está produciendo una hiperintensidad perilesional que va en relación a edema. Las metástasis extraxiales se pueden localizar tanto a nivel de la calota, en la dura madre, en las leptomeninges. La afectación metastásica a nivel del sistema nervioso central es más habitual en la localización intraaxial. Las metástasis extraaxiales no son infrecuentes, su localización más frecuente puede ser a nivel leptomeningio, seguido de la dura madre, y estos hallazgos los podemos hacer mayormente por necropsia, ¿no? Su extensión directa de la dura
a la calota o a la base del cráneo es menos habitual. Entonces, dentro del tipo de metástasis extraaxial tenemos la leptomeningia, donde los tumores primarios más frecuentes van a ser la mama, por una leucemia linfática aguda, los linfomas no Hodgkin y los carcinomas pulmonares de células pequeñas. Y si tenemos metástasis a nivel de la dura madre o de la calota, sus primarios o los tumores primarios más frecuentes provienen de la próstata, mama, riñón, en ese orden, con afectación dural, y los tumores nasofaringeos que tienen una extensión directa hacia la dura. Entonces acá, por ejemplo, tenemos metástasis leptomeningias por resonancia magnética, estas áreas hiperintensas, localizado a nivel de la tienda del tentorio, han localizado en el lóbulo cerebeloso derecho, ¿no? Estamos encontrando también a nivel de la fosa media. Su diagnóstico diferencial debe realizarse con las meningitis, encefalitis y las neurosarcoidosis. A ver, acá las metástasis durales, estamos viendo a este nivel, ¿no? Una masa isodensa o isointensa, disculpen, en lo que es la línea media, ¿no? Que está ocupando la silla turca, está produciendo lisis ósea y está desplazando lo que es el tallo hipofisiario, ¿no? Hacia el lado contralateral. Entonces, los tumores metastásicos, tenemos los tumores primarios, los más frecuentes, que pueden producir metástasis cerebrales, metástasis leptomeningias y también pueden producir compresión medular. Dentro de ellos el pulmón es el más frecuente, un 40% puede producir metástasis cerebrales, 24% en las leptomeninges y compresión medular en 18%. En lo que es la mama, tiende a ser más frecuente las metástasis a nivel leptomeningia y luego a nivel de lo que es una compresión medular y posteriormente las metástasis cerebrales. Los melanomas presentan metástasis leptomeningias, metástasis cerebrales y puede producir en menos frecuencia la compresión medular. En lo que es el tubo digestivo, las metástasis leptomeningias son las más frecuentes y casi similar en lo que es metástasis cerebrales con compresión medular. En el aparato genitourinario, más es una compresión medular seguido de metástasis. Y en otras localizaciones, según muestra el cuadro. También podemos encontrar en lo que es el cerebro las patologías hemáticas. Por ejemplo, tenemos la patología de Rosay-Dorfman, que es una enfermedad, ¿no? Benigna, linfomatosa, que va a afectar a los ganglios linfáticos y otros órganos sólidos. Se conoce también como histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva, que va a tener una característica histológica donde va a presentar histiocitos con infiltrado polimorfo de linfocitos y células plasmáticas que van a estar conocidos como emperipolesis o linfocitos fagocitados. Tienen una forma infantil que es la más habitual, es la forma clásica o ganglionar, que va a curarse sin secuelas, y también está la forma extranodal en un 43%, que puede presentarse a nivel de piel, glándulas salivales, en la órbita o tracto respiratorio, y está la forma neurológica que se presenta en adultos. La forma neurológica es poco frecuente, se han descrito adultos con una forma de Rosay-Dorfman aislada, y con exclusiva afectación intracraneal que se va a presentar a nivel extraaxial con base de implantación dural que puede confundirse a los meningiomas, o sea, es un diagnóstico diferencial de meningioma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un Rosay-Dorfman en el adulto, ¿no? Que está afectando a nivel del lóbulo cerebeloso derecho y que incluso a media es una lesión
lobulada, extraaxial, y también se encuentra adyacente a lo que es la tienda del tentorio. El plasmocitoma, que son tumores de células plasmáticas, que pueden incluir el plasmocitoma solitario y el mieloma múltiple, son los plasmocitomas de origen óseo, intramedular o también extramedular. Pueden ser solitarios o múltiples y se asocian a una evolución hacia mieloma múltiple. El porcentaje de conversión a mieloma es de un 50%, más en los casos de localización intramedular. Los plasmocitomas se suelen presentar como tumores óseos de partes blandas con efecto de masa local. La afectación intracraneal es poco frecuente, es más habitual los plasmocitomas de origen extramedular a partir de lesiones óseas a nivel de la calota craneal, a nivel de la base del cráneo, nariz, senos paranasales con un depósito dural por contigüedad. Dentro de los hallazgos radiológicos vamos a tener una masa extraaxial hiperdensa en el estudio basal, similar a un meningioma o incluso a un hematoma subdural que puede realzar tras la sustancia de contraste. Es superior a la resonancia magnética para el estudio de estas erosiones óseas, que va a producir erosiones sutiles. En la resonancia magnética podemos tener una lesión iso o hiperintenso en T1 y T2 respecto a la sustancia gris cerebral, con un realce moderado o intenso tras la administración de la sustancia de contraste. Pueden ser tumores muy vascularizados y esto se confirma por resonancia por difusión. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lesión, ¿no? Como que fuera una lesión, una hemorragia subdural. Tiene esa forma como de media luna, ¿no? Localizado a nivel lateral del hemisferio cerebral izquierdo, a nivel parietal. Aquí, en el corte coronal, estamos viendo esta lesión, ¿no? Extraaxial, porque nos está haciendo un ángulo obtuso, y estamos viendo como la forma de una cola dural, si ustedes lo están visualizando. Tras la administración de la sustancia de contraste, vemos la lesión, ¿no? Que nos está captando en forma significativa la sustancia de contraste, lo cual confirma que este tumor es una tumoración hipervascularizada. Hidrocefalia es el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo intracraneal, donde vamos a encontrar un desequilibrio, ya sea a nivel de la producción y absorción de lo que es el líquido cefalorraquídeo. En lo que es la producción, sabemos que es el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado plasmático que se da por el endotelio capilar coloidal. 80-90% del líquido cefalorraquídeo se va a producir a nivel de los plexos coroideos y 10 a 20% su producción es extracoroidea a nivel del epéndimo y del parénquima cerebral. La absorción se va a dar a través de los capilares intraparenquimatosos y por los plexos coroideos, ¿no? En lo que es la hidrocefalia, su fisiopatología, cuando hay una sobreproducción, casi exclusivamente se da por los tumores a nivel de los plexos coroideos, que va a comprimir las vías de circulación del líquido cefalorraquídeo, y por fibrosis del espacio subaracnoideo debido a las microhemorragias. Va a haber una obstrucción del del flujo de líquido del cefalorraquídeo, que puede llevarnos a una obstrucción no comunicante, donde va a haber una obstrucción o bloqueo del sistema ventricular, ¿no? Y esto puede ser por una estenosis a nivel de los agujeros de Monroe. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo, para que pueda pasar al tercer ventrículo, pasa por los agujeros de Monroe. Y también si hay una estenosis a nivel del acueducto de Silvio, que nos va a llevar hacia el cuarto ventrículo, ¿no? Y esto puede deberse por tumores, quistes, adherencias o parásitos.
En la obstrucción comunicante puede deberse a un bloqueo a nivel del espacio subaracnoideo, pues que puede ser producido por procesos inflamatorios secundarios a infecciones o hemorragias que van a inducir a una reacción ependimaria. No hay obstrucción, pero sí hay una falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que puede ser por hemorragia subaracnoidea, por procesos como una meningitis, por trombosis venosa o por presencia de papiloma de los plexos coroideos. Entonces, vamos a tener una hidrocefalia en la infancia, que se da en pacientes menores de 2 años, donde va a haber un aumento progresivo en el perímetro craneal, puede asociarse a alteraciones oculares, a espasticidad. En pacientes mayores de 2 años se puede producir ya lo que es una hipertensión intracraneana y un déficit focal. Podemos encontrarlo también asociado a lo que es una malformación de Chiari, a estenosis del acueducto de Silvio o a tumores de la fosa posterior. En las hidrocefalias en el adulto pueden ser de tipo agudo, subagudo o crónico. En el agudo o el subagudo su presentación tiende a ser con una hipertensión intracraneana, mientras que en el tipo crónico va a haber trastornos neuropsicológicos, alteraciones en la marcha o incontinencia de esfínteres. En la hidrocefalia obstructiva no comunicante, ¿no?, dentro del sistema ventricular, tenemos signos tomográficos, entre ellas la principal, la dilatación de los ventrículos, en las cuales vamos a encontrar que el diámetro bifrontal dividido con el diámetro biparietal va a tener una relación mayor de 1/3. El ángulo frontal va a estar disminuido de amplitud menos de 100 grados. La curva que va a dibujarse en las astas es de una convexidad superior en los ventrículos laterales. Puede haber un alargamiento y adelgazamiento con deformación convexa del cuerpo calloso. Sus bordes pueden estar mal delimitados. Hay un halo hipodenso periventricular. Las cisternas basales pueden estar obliteradas y los surcos corticales disminuidos en amplitud por el edema. Entonces acá tenemos una hidrocefalia, ¿no?, en la cual estamos viendo que hay un borramiento de los surcos y cisuras en la convexidad de ambos hemisferios. El ángulo, ¿no?, este ángulo es menor a 100 grados. El diámetro bifrontal entre el diámetro biparietal, la relación es mayor de 1/3. Hay dilatación de las astas, como ustedes lo están viendo, miren, las astas frontales y occipitales, que no terminan en un ángulo agudo, sino en una convexidad superior. Incluso hay dilatación a nivel del tercer ventrículo y, bueno, eso es lo que estamos viendo en esta imagen. En la hidrocefalia comunicante también vamos a tener signos tomográficos en los cuales va a haber un aumento del volumen de los ventrículos laterales, va a haber un aumento del volumen a nivel del tercer y cuarto ventrículo, el aumento de la amplitud del espacio subaracnoideo, aumento de la amplitud de los surcos corticales, adelgazamiento y deformación convexa del cuerpo calloso y aumento de volumen a nivel de las cisternas e incremento de la densidad del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todos esos cambios lo vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, tenemos un aumento en lo que es el espacio subaracnoideo. Mayormente debe ser hasta 3 milímetros, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos viendo que no se están borrando los surcos y cisuras, sino al contrario, se ven más prominentes. Y hay una dilatación en lo que es el ventrículo lateral, ¿no?, y adelgazamiento y alargamiento con un poco de deformación de lo que es el cuerpo calloso. Miren acá, vemos lo que es el acueducto de Silvio, ¿no? Y a este nivel estamos viendo que el líquido cefalorraquídeo está rodeando lo que es el cerebelo y ese espacio está más aumentado, incluso la densidad del líquido cefalorraquídeo tiende a estar también aumentado. Y a este nivel, dilatación de lo que son las cisternas. Acá una hidrocefalia comunicante
tenemos un tumor, el papiloma de los plexos coroideos, que nos está produciendo una hiperproducción, ¿no? Por lo tanto, hay una dilatación de lo que es los cuernos occipitales o posteriores y ya hay una leve alteración en lo que es la morfología de las astas frontales, tanto derecha como izquierda, y si ustedes aquí visualizan, haya una hipodensidad, ¿no? Periventricular a este nivel, que es el halo hipodenso, que es un edema periventricular.